Muchas gracias a todos ustedes por su participación en esta que ya es la 9ª sesión de reflexión sobre enseñanzas, planes de estudio de esta facultad, mirando tanto a su presente y a lo que de su presente deriva en títulos de nuevo cuño, como a posibles títulos que en el futuro próximo puedan implantarse. Tiene en primer lugar la palabra el decano de la facultad. Bien, muchas gracias, querido vicerrector. También al director del Departamento de Historia del Arte, el doctor García Guatas, que nos acompaña y que va a tratar el tema de la licenciatura en Historia del Arte. Hay dos cuestiones a las que hago referencia en todas estas sesiones. Una de ellas es que no se trata de 50 años de existencia de la facultad, sino de 50 años de comienzo en estas instalaciones. Por eso se habla de la sede de la facultad. La facultad es mucho más antigua, es decir, la facultad tiene sus raíces en la Edad Media, en aquella escuela de artes liberales, no de bellas artes, que se transformó en un momento determinado en Estudio General de Artes para expedir los títulos de bachiller, de licenciado y de maestro en artes, y que ya en el siglo XVI, en 1474 es cuando se convierte en Estudio General de Artes, en el siglo XVI ya en 1542 consigue el privilegio de fundación de universidad y por tanto se crea la Facultad de Artes. Con esta denominación seguiría y desde luego es como empiezan las clases, pues fíjense, en 1583, para que ahora nos quejemos de que las cosas van despacio. Entre que se funda 1542 y 1583 es toda la gestión para conseguir contratar profesorado y que empezaran las clases. Esta denominación seguirá de Facultad de Artes hasta el siglo XIX, en el que bueno, pues se abandona lo que se ha dado en llamar antiguo régimen, entramos en el Estado liberal, en una concepción distinta, dentro de un sistema ya capitalista, y ahí lo primero que se hace es estatalizar las universidades. Hay una serie de planes desde el año 24 centralistas, ordenancistas, bastante rígidos, alguno de los cuales pues ni siquiera se puso en marcha, es decir, se preparan planes de estudios y a los 6 meses se deroga toda la planificación y llegamos así a 1845 en que las facultades de artes, las antiguas facultades de artes, se pasan a denominar facultades de filosofía. Esta primera época termina en 1857, cuando el conglomerado de enseñanzas que acogían estas facultades de filosofía antes de artes pasan a distribuirse en dos facultades, lo que modernamente se da en llamar Facultad de Ciencias y Facultad de Filosofía y Letras. Entonces empieza esa segunda época, que es cuando ya tiene los contenidos, las enseñanzas propiamente de letras, y llega la nuestra, concretamente la nuestra llega hasta el momento actual con esa denominación. Otras se han fragmentado y de ahí que seguramente les tendrán referencias más claras cuando les hablen pues, de la Facultad de Filología de tal universidad, o la Facultad de Geografía e Historia, o la Facultad de Psicología, o la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Todas estas facultades parten de facultades de Filosofía y Letras. La nuestra, por una serie de circunstancias que yo creo que han sido positivas, y lo estamos comprobando precisamente en nuestros días, no se ha fragmentado, se mantiene unida, aunque sí que ha separado determinadas enseñanzas, y una de las virtudes, y ahora ya paso al segundo punto, una de las virtudes que creo que puede tener para la actual concepción de planes de estudios es que es una facultad interdisciplinar. Es decir, que existe la posibilidad, y además mucho más
próxima que en relación con otros centros, aunque naturalmente otra de las virtudes de los planes de estudios actuales es que también pueden tomar asignaturas de otros centros, de otras enseñanzas. Hay un 10%, ya insistiremos en eso, si acaso en el coloquio, hay hasta un 10% como mínimo de asignaturas que pueden tomar de otras enseñanzas. Esto lo que permite pues, articular un currículum con bastante posibilidad de desarrollar las propias inclinaciones y bueno, pues incluso las orientaciones o consejos que se puedan dar desde las tutorías respectivas. Yo lo que les pido, llegando a este otro momento, es que por favor colaboren, que nos ayuden a, en definitiva, elaborar algo que aunque no les afecte directamente ahora, indirectamente les afectará el día de mañana. Es decir, que quien no esté en contacto con los estudiantes, con la actividad de la universidad, habiendo salido de ella, quedará, y eso es indiscutible, sucede siempre, quedará desconectado de esa realidad. Y quien se mantenga en contacto estará con más posibilidades, tendrá más posibilidades de desarrollo en el mundo exterior. Por favor, entonces, colaboren con nosotros y la manera más eficaz de hacerlo es cuando empecemos con el coloquio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Excelentísimo señor vicerrector, ilustrísimo señor decano, amigos. Me corresponde en este ciclo de conferencias con el que se conmemora este cincuentenario, pues lógicamente referirme a la historia del arte, a la nueva licenciatura en esta materia. Yo hubiera preferido que lo hubieran hecho pues otros profesores de otras universidades, pero en las dos gestiones que intenté hacer, en el caso de Barcelona como en el caso de otra universidad de Valladolid, los dos fracasaron por motivos personales de los dos interesados. Y me había fijado en el modelo de Barcelona porque, aparte de que han sido los que, tanto en la Autónoma como sobre todo en la Universidad Central, los que primero han elaborado el plan y lo tienen ya cerrado desde primeros de noviembre, porque se recoge parte de ese plan en los criterios, en las orientaciones publicadas en uno de los últimos boletines informativos de esta Facultad de Filosofía y Letras. En el caso de Valladolid, porque es una universidad con la que nos vinculan buenas relaciones personales y porque ha tenido una trayectoria en estos años, en cuanto a la docencia de la historia del arte y la investigación, que es interesante y que ha servido de modelo pues, para otras universidades. Pero en este caso lo hago yo y voy a hacerlo pues, en dos partes fundamentales, una de exposición del estado en que tenemos ahora elaborado el plan de estudio, que recoge pues, una serie de criterios, de asignaturas ya más o menos perfiladas y también de tensiones, porque los departamentos son indudablemente focos de tensiones o de contraste de pareceres y esto se refleja pues, en el estado actual y que probablemente este lunes ya se defina con una línea tan clara y tan consensuada como para poder este jueves presentar ya un plan a la aprobación en Consejo de Departamento. La verdad es que coincide este cincuentenario, este medio siglo de existencia de esta vieja casa y entrañable casa de donde hemos salido, nos hemos formado pues todos los profesores, o la mayor parte de los profesores que aquí estamos, coincide con dos realidades distintas, una con una realidad de obras, está en estado de obras, y de obras que están cambiando pues, la concepción, bastante la concepción del interior de estos pasillos, de las aulas, unas obras de obligado cumplimiento por motivos de seguridad y que han entorpecido pues, estos días o en semanas pasadas un poco la actividad académica. Pero también coincide con un momento de proyectos de futuro, y esto es lo estimulante, y los proyectos son precisamente estas nuevas enseñanzas, estas nuevas licenciaturas, que se recogen, como en el caso de arte, en el Real Decreto Ministerial de octubre de 1990 y que viene a sustituir el actual plan de estudios de 1973, casi 20 años de vigencia,
con sus respectivos retoques, sobre todo uno fundamental en 1976, y que yo personalmente, lo comentaba hace un momento con el señor decano y con parte del equipo decanal, que no me parece tan malo este plan. Por lo menos ha tenido una vigencia bastante larga, y es un plan que se ha ido depurando y decantando con sucesivos retoques. Y no me parece tan mal porque sigue conservando algo muy importante y que luego se va a echar de menos, o que probablemente luego haya que rectificar en los diferentes planes de estudio de estas especialidades, y es el carácter interdisciplinar. Eso me parece importante. Y el que el alumno que llega a elegir ya en tercer curso una orientación, una especialidad, pues ha pasado antes por una serie de asignaturas y de temas comunes a todos. Otra cuestión es si está bien dividido así en 2 o en 3 años de comunes, pero la verdad es que este plan conserva este aspecto importante. Los estudios de arte en la Universidad Española son bastante recientes, y como tales estudios específicos, son de comienzos de siglo, los estudios de arte, y además los estudios de arte originalmente siempre tuvieron un carácter, en la titulación de las plazas de profesorado, un carácter bastante interdisciplinar. Yo recuerdo profesores de esta facultad de los años 20 y 30, un profesor ayudante que se llamaba, y el catedrático supongo se denominaba igual, era la asignatura o el profesor de crítica literaria y artística. Crítica literaria y artística. Y es que lo artístico y lo literario iban juntos. Y además con un precedente o con una palabra como crítica, lo cual indica que más que mostrar una historia del arte, lo que se intentaba es profundizar, analizar los fenómenos más importantes de la literatura y del arte, pero en paralelo o entretejidos ambas creatividades, la literaria y la artística. Y la verdad es que hasta los años 40 no había más que una especialización única para todo el país en Madrid. El que quería de la Universidad de Zaragoza obtener esa especialización y hacer los que se llama hoy tercer ciclo, curso de doctorado, tenía que ir a Madrid. Allí se recibía el título único en Historia del Arte o como especialista en Historia del Arte para toda España. Este plan de estudios que comentaba antes, que está vigente, adquiere pues una matización y una formulación ya importante a partir del año 1976, que es cuando esta especialización ya tiene pues una serie de matices y de asignaturas optativas que ahora se van a desarrollar en la nueva legislatura. Y es interesante contemplar con perspectiva histórica ese año 1976, cuando vosotros erais pues estudiantes de EGB, porque es cuando entonces la Universidad Española, y en este caso la especialidad de Historia del Arte, se desarrolla o se mueve en unas circunstancias que conviene recordar. Por una parte, la masificación de la universidad. Me refiero a que hay una demanda de estudios de arte y de estudios de historia, de humanidades, considerable. Todos recordamos las clases de 120 alumnos que se impartían aquí o más en primero y en segundo. ¿Por qué? Pues porque había, por una parte, un deseo en la sociedad española de ese conocimiento, sobre todo en la sociedad española, no solamente jóvenes como vosotros, sino a través también de personas ya más adultas en los estudios nocturnos. Y luego porque la salida profesional más corriente y también con más demanda por el crecimiento de la población eran los puestos en la enseñanza. Pero hay que tener también en cuenta que es un momento que vive España en 1976, que es de plena transición política, del franquismo a la democracia. Y esto hizo también que la cultura, una cultura mucho más viva, que se estaba haciendo desde la universidad como alternativa a esa cultura monolítica, tuviera su acogida todos los niveles políticos y culturales en estas facultades. Y hay también otro hecho importante que explica el porqué, en parte el porqué, esta especialización de la historia del arte, y es la creación de un Ministerio de Cultura. No es que nosotros dependamos de un Ministerio de Cultura,
dependemos del Ministerio de Educación y Ciencia. Pero antes la cultura, lo que ahora es el Ministerio de Cultura, se reducía a una Dirección General de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, que es la que aglutinaba pues todas esas intervenciones desde el patrimonio histórico a otras actividades culturales de exposiciones o de promoción del arte contemporáneo. Y cito el Ministerio de Cultura porque hoy la cultura en sí, y el Ministerio de Cultura, que a veces oiréis que el mejor Ministerio de Cultura es el que no existe, y esto pues es discutible o no cierto, la cultura es lo que va, y el desarrollo y la promoción cultural es lo que va a definir esta sociedad de finales del siglo XX y la sociedad del siglo XXI. Además, la presencia de un Ministerio de Cultura o sus correspondientes consejerías en los gobiernos autónomos abre las puertas y da posibilidades a múltiples o a diversificadas actuaciones o colaboraciones o contrataciones o trabajos relacionados con esta disciplina. Por eso estos tres aspectos son importantes, por lo menos para nuestra disciplina, nuestra especialidad. Nosotros seguimos pensando y seguimos manteniendo en el departamento, y yo como director del mismo, que la especialidad en Historia del Arte, aunque tenga una especialidad que puede ser pues, muy estricta, debe conservar el carácter interdisciplinar que ha tenido siempre el arte desde los comienzos, por sus relaciones evidentemente con la historia en primer lugar, porque es una licenciatura en Historia del Arte. Y el fenómeno artístico no es una creación estética en abstracto, sino que es un reflejo muy fiel de los cambios y los acontecimientos de la sociedad en cada momento, desde casi la prehistoria hasta el siglo XX. No se puede entender el arte francés, la pintura francesa del siglo XIX, por ejemplo, de 1830, es decir, el cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, de 1830, sin conocer que en ese año tiene lugar la revolución que destrona a Carlos X. O 1848, que es el origen teórico de la pintura realista, sin esa importantísima revolución que acontece también en Francia. Eso por citar unos ejemplos muy concretos. Pero tiene también su relación, por supuesto, con la literatura, con la filosofía, porque todo pensamiento artístico obedece, pues tiene un fundamento estético, y el estudio y el conocimiento de las ideas del pensamiento estético a lo largo de las épocas, de esa teoría que no está expresada con imágenes sino en textos, eso es fundamental. Y sobre todo desde esa disciplina como la filosofía es donde tiene esta salida. Pero lo mismo ocurre con otras especialidades de esta casa, a las que me refiero, con la filología francesa o la filología inglesa, donde también arte y cultura francesa están íntimamente relacionados en muchos periodos o en todos los periodos con estas especialidades. Además, la historia del arte forma parte también, y no debemos perderlo de vista, y son asignaturas o materias que están o estarán en otras especialidades que se puedan crear en el futuro o que se han creado en otras universidades. Por ejemplo, esa licenciatura en Humanidades contempla por lo menos una asignatura de Historia del Arte, en esa concepción de las nuevas humanidades contemporáneas, no de las humanidades al estilo renacentista. Y esas humanidades contemporáneas, lógicamente, tienen que recoger el arte contemporáneo, por lo menos desde la Ilustración hasta nuestros días. Pero lo mismo ocurre con la asignatura o con la materia de Historia del Arte en otra licenciatura como es la de Ciencias de la Comunicación, lo que se llamaba las escuelas de periodismo, porque si repasáis cualquier periódico, nacional o regional, veréis que las páginas de cultura son fijas, son habitualmente en algunos diarias, como información, y en otras ya como criterios o como ensayo semanales, que tienen ya esa importancia y presencia. Y no digamos en una futura licenciatura en patrimonio artístico, que es mucho más técnica, pues el fundamento de la historia del arte tiene plena justificación. Por eso digo que está bien una especialización en historia del arte, pero sin perder ni esa relación con otras nuevas especialidades, ni su relación interdisciplinar con las viejas especialidades.
Pasando al tema concreto de nuestro plan de estudios, que voy a exponer muy brevemente en sus aspectos técnicos, porque lo vamos elaborando, está en fase de elaboración y tendrá luego su periodo de información pública. Ya sabéis que las asignaturas de cualquier nuevo plan de estudios se basa en unas asignaturas que son troncales y otras optativas. Troncales que a su vez se subdividen en troncales que están ya fijadas por el Ministerio, por ese Real Decreto que os he citado. Concretamente en Historia del Arte hay 10 asignaturas troncales, 6 para el primer ciclo, para los 2 primeros cursos, partiendo de un mínimo de 4 años, y 4 asignaturas troncales para el segundo ciclo. Nosotros las hemos dividido estas materias troncales cada una en 2 asignaturas cuatrimestrales. Tienen que cumplir, el requisito son 12 créditos, 120 horas, y nosotros los hemos dividido en dos asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos cada uno. Por supuesto, tendemos a que vayan al 50% lo que son las clases o las horas teóricas y las horas prácticas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en primer ciclo tenemos una historia del arte antiguo, cuyo enunciado al que hay que responder con las troncales es estudio general de la historia del arte desde sus orígenes históricos hasta el final del Imperio Romano, y eso está dividido así: arte del Próximo Oriente, arte griego y del mundo romano, en esas 2 partes. Una división muy elemental, tampoco nos hemos matado mucho ni hemos discurrido especialmente para hacer esta división. Lo mismo con lo de medieval, con el arte medieval o con el arte moderno o contemporáneo. La historia del arte contemporáneo se formula en dos asignaturas cuatrimestrales, que son arte del siglo XIX y arte del siglo XX. Pero, por ejemplo, hay 2 materias troncales nuevas que no existían en estos planes, en este plan que está ahora vigente. Una es la de teoría del arte, cuyo contenido es conocimientos básicos de los procesos de creación artística y de los diversos enfoques que permiten su estudio, y otra troncal es técnicas artísticas y conservación de bienes culturales, y cuyo resumen de concepto del núcleo es introducción al conocimiento de los procesos materiales. Insisto en materiales porque es una asignatura que debe tener un aspecto, una orientación fundamentalmente práctica, a los procesos materiales y los procedimientos técnicos de creación y conservación de las obras de arte. Y aquí es donde ya esta especialidad de historia del arte tiene que ver mucho, se aproxima a esa licenciatura que existe en alguna universidad nueva española, creo que la de Carlos III está aprobada, que es la de patrimonio artístico, donde saldrán licenciados en patrimonio artístico. Y esta asignatura, por ejemplo, estas 2 las hemos dividido de la siguiente manera: teoría del arte, una cuatrimestral que es teoría del arte y otra que es metodologías de la historia del arte. Porque aunque la enseñanza de la historia del arte es una asignatura, como os he dicho, reciente en la Universidad Española, como tal disciplina surge por lo menos en 1764 con la famosa obra de Winckelmann, en pleno periodo ilustrado, de Historia del Arte de la Antigüedad, que así lo tituló en alemán. Y la otra asignatura, la de Técnicas Artísticas y Conservación de Bienes Culturales, está dividida de la siguiente manera. Luego tendrá también su correspondiente justificación, para que se haga inteligible, por lo menos con un enunciado similar a estos, en su brevedad, para que se haga inteligible para los alumnos y para los que tienen que aprobar este plan de estudios. Y esa de Técnicas Artísticas y Conservación de Bienes Culturales está dividida así: técnicas artísticas y luego conservación y restauración del patrimonio artístico. Es un tema muy complejo, porque lo de conservación y restauración, el término de conservación no significa solamente la idea de llevarlo a un museo, sino que ahí implica unos conocimientos jurídicos que, por supuesto, no tendremos que impartirlos, o no deberíamos impartirlos desde el departamento, aunque podamos hacerlo, unos conocimientos jurídicos de la legislación anterior y actual, sobre todo de esa ley de patrimonio creada por el Ministerio de Cultura en 1985, donde están ahí toda la normativa y todos los principios jurídicos que protegen desde ese terreno la obra de arte y que favorecen o fomentan su desarrollo, su exposición y su conocimiento. Pero está esa ley,
pero hay otra ley, como es la ley del suelo, que pertenece a otra administración, y la ley del suelo es fundamental conocerla, por lo menos en los aspectos básicos, conocerla por el licenciado, para saber cómo un edificio construido en una ciudad pues no solamente consiste en calificarlo, sino que tiene luego una serie de dependencias que se relacionan con esta ley del suelo y con todos los aspectos ya relacionados con el mercado y las posibilidades de intervención. Eso por citar algunos casos. La restauración del patrimonio pues incluye, por supuesto, lo que son esas técnicas específicas de restauración de obras. Al decir patrimonio, esto está pensado según la categoría creada por esa Ley de Patrimonio Cultural de 1985. El patrimonio son todas aquellas obras que tienen una consideración o rango o reconocimiento a nivel nacional o también regional, en el caso de que los gobiernos autónomos hayan desarrollado su legislación, y esas obras se conservan con unas técnicas y se conservan también favoreciendo y facilitando su visita o su exposición. Entonces, en este sentido, la nueva licenciatura, bienvenida sea. Bienvenida sea porque, aparte de los conocimientos tradicionales, introduce materias nuevas e introduce unas materias con unas perspectivas de futuro. Yo no digo que vayan a solucionar lo que vosotros estaréis pensando, las salidas profesionales, pero por lo menos abre, como os decía al principio, muchas puertas y da posibilidades de optar luego a esas escuelas de restauración, dependientes de las facultades de Bellas Artes o de los grandes museos españoles. Esto en cuanto a las asignaturas troncales, que no voy a continuar explicando, pero luego hay unas asignaturas obligatorias, que como recoge el boletín de la facultad y que es una fuente de información importante, el número 54 del 1 de diciembre de este año, las asignaturas obligatorias son las que tienen que dar, en teoría, el perfil propio de esta enseñanza en esta universidad. Es decir, que si uno quiere conocer más arte moderno o contemporáneo, tendrá que ir a la Universidad X. Que si uno quiere saber más arte del Renacimiento y del Barroco, probablemente Sevilla, por su tradición y por el número de profesorados que se dedican, tenga ese perfil más definido. Y esto es lo que nosotros, con el nuevo plan de estudio, tenemos que esforzarnos ahora, nosotros los profesores y los alumnos, vosotros, y puedo decir que participan activamente desde la elección de representantes en Consejo de Departamento el pasado día 11 de noviembre, digo que participan o debemos de realizar conjuntamente para establecer estos perfiles, que aquí puede ser pues, una orientación hacia arte contemporáneo o hacia arte medieval. En el caso de la Universidad Central de Barcelona ha definido bastante bien cuáles son sus áreas, lo medieval, y es lógico porque Cataluña cuenta con un patrimonio histórico y cultural con una gran personalidad como es el arte románico o el arte gótico, también en contemporáneo, y a lo mejor en Zaragoza pues, se pueda definir estos perfiles en este sentido. El problema que ha surgido en el departamento, como en otros, y donde se establecen las tensiones, y que a veces se transmiten y os llegan, porque para eso están los representantes, y es una información o un debate público, se centra, o el problema no es tanto de enfrentamientos personales, sino como de celo profesionaal por parte de profesores que quieren hacer valer pues, la importancia o poner poner mayor énfasis en sus asignaturas y en el concepto de lo que deben ser las asignaturas obligatorias. Hay en estos momentos ha habido hasta ayer, que tuvimos la última reunión, pues dos orientaciones fundamentales, o dos criterios distintos, contrapuestos, por supuesto. Se ha elegido uno de ellos, pero un criterio era el dar más importancia a la optatividad, es decir, a disminuir el número de asignaturas obligatorias hasta el mínimo, y luego estas asignaturas obligatorias que tuvieran poco que ver con las asignaturas troncales, es decir, que no fueran partes que se desgajaban de la troncal. Me explicaré. En arte medieval, por ejemplo, el arte musulmán puede ser y podría ser una asignatura obligatoria, porque es una parte importante del arte medieval que tiene una entidad propia, o el arte bizantino, que
que son las dos manifestaciones más destacadas y más cerradas en sí de lo que es el Mediterráneo en la Edad Media, con más personalidad frente al mundo de los países europeos o de esas ciudades europeas donde se desarrolla ese arte que llamamos cristiano. Nosotros habíamos propuesto como, por ejemplo, obligatorias, en lugar de coger eso o de coger, pues, yo qué sé, el Renacimiento, como se ha propuesto, el Renacimiento nórdico, o los renacimientos nórdicos del siglo XV, habíamos propuesto como obligatorias unas asignaturas mínimas y que fuesen asignaturas que complementaban las troncales. Por ejemplo, una historia del urbanismo, en primer ciclo, me refiero. Unos fundamentos de iconografía o un arte hispanoamericano, que tenemos profesorado y titulación ahora como optativa. Para el segundo ciclo, que estaban por definir, había una museología, precisamente como un complemento de esa troncal que os he dicho de conservación de bienes culturales y que puede dar una salida específica o que puede dar una orientación previa a esos alumnos que quieran luego presentarse a una plaza de museos o que quieran tener una formación complementaria. O había unas artes decorativas, que es una especie de arte, una réplica de la historia del arte o de las grandes artes, la arquitectura, escultura y pintura, pero aplicadas a esto que se llaman las artes suntuarias o las artes decorativas. Y luego, en cuanto a las optativas, hay una oferta muy amplia que indudablemente habrá que podar. Frente a este criterio, había otro criterio que es el que se ha votado y ha salido elegido por mayoría y que se va a trabajar en esa línea a partir del lunes, que es el criterio de también de celo profesional, de considerar que estas troncales, es decir, estas asignaturas troncales son tan extensas que no da tiempo para poder ver todo el arte de la antigüedad en una asignatura de 6 créditos de 60 horas en una cuatrimestral. Entonces, este grupo de profesores propone que de esa parte del arte antiguo salgan otras asignaturas obligatorias, como una, por ejemplo, de título muy sugestivo, de técnicas de tratamiento plástico en el mundo antiguo, donde engloba pues fundamentalmente la escultura y los problemas de la escultura en el mundo griego y en el mundo romano. Otra asignatura más discutible como arte del siglo XVII en Francia, es decir, arte barroco, por supuesto, del siglo XVII en Francia y países centroeuropeos, que ya tienen menos justificación aparentemente, o esos renacimientos norteños del siglo XV, etcétera, o para segundo ciclo, que proponían un arte español antiguo, otro medieval, otro moderno y otro contemporáneo como materias obligatorias. De todas maneras, lo que sí puedo deciros que hemos llegado pues, a trabajar a una línea concreta, se trabajará con ese criterio y yo espero que salga pues, un plan razonable que podamos impartir con la actual plantilla y sobre todo práctico pensando en vosotros. El número de créditos que en estos momentos estamos barajando o que nos salen, tanto en un plan como otro, es de 324 créditos totales. Créditos incluidos los libres, que son el 10%, distribuidos de esta manera: crédito arriba, crédito abajo, como obligatorias, troncales, asignaturas troncales y asignaturas obligatorias, y como créditos obligatorios 192 y como optativos 102, de asignaturas que podéis elegir de las asignaturas que se proponen del propio departamento o de otros departamentos. Y luego 30 créditos que son los de libre elección que podéis elegir de cada una de las facultades de esta universidad. Se parece bastante al de Barcelona, por ejemplo el de la Autónoma, tengo aquí los datos, que son 320 créditos totales, de materias obligatorias 224, allí insisten más en la obligatoriedad, y de optativa solamente 64 créditos. Esto en cuanto a los aspectos técnicos, que si queréis después podemos ya descender a más detalles, pero a nosotros nos ha interesado sobre todo empezar a trabajar con unos criterios generales para la elaboración de este nuevo plan de estudios y hemos seguido lo que en este citado boletín de la Universidad de Zaragoza se califica como estrategia docente.
término que me parece muy adecuado y muy al día, porque esta enseñanza estamos elaborando lo que va a ser las líneas generales y la estrategia de este futuro aprendizaje. Y sobre todo hemos procurado desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo los 6 criterios que aparecen recogidos en esta literatura del mencionado boletín, y que los quiero volver a leer porque están pensados por la persona que los haya realizado con una visión de conjunto, con una visión de cara al alumno y a unas nuevas enseñanzas francamente notables. Primero, un criterio de orientación centrada en el estudiante. Esto me parece fundamental. Y esto sobre todo para sortear al máximo el peligro de hacer un plan de estudios de profesores o para investigadores. Nosotros nos formamos en una universidad donde se primaba más la preparación investigadora que la preparación pedagógica. Y esto hemos tenido que aprender a dar clases y a saber la mecánica de dar las clases y de cómo hacer llegar ese mensaje al alumno, pues a puro de equivocarnos y a puro, pues eso, de dar clases. Entonces, por eso entenderéis que le hayamos dado tanta importancia a la optatividad, o que por lo menos en nuestro criterio hayamos querido valorar esa orientación optativa y sobre todo el que el profesor actúe no solamente como el profesor que imparte clases materiales, clases magistrales, sino que tiene también unas prácticas y sobre todo el ejercicio de la tutoría, porque ese plan que queda optativo no queda al azar, sino que el papel del profesor tutor es encaminar a ese alumno que puede decir, pues yo voy a seguir los estudios de historia del arte, pero me interesa más el arte medieval. Entonces, lógicamente, tiene que aproximarse al profesor de arte medieval y su responsabilidad, la responsabilidad del profesor es la de orientarle y de encauzarle y de seleccionarle o de ayudarle a seleccionar esos estudios correspondientes del área de medieval. Un segundo criterio es el de poner énfasis en la capacitación para la resolución de problemas más que para la acumulación de conocimientos. Con esto intentamos también sortear esa carga erudita de estas facultades de humanidades, que la tienen muchas veces, y la misma enseñanza de las humanidades, y sobre todo, pues, sustituir ese sistema de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, como de vasos comunicantes, y dar un utillaje mental a vosotros para poder solucionar esos problemas relacionados con la historia del arte. Por ejemplo, más que insistir en el comentario perfecto y delimitado de una obra de arte en clase, transmitir los conocimientos básicos, las características o los elementos plásticos específicos de la historia del arte para comentar una obra de arte o unas obras de arte o un periodo artístico del barroco, del renacimiento, del greco o de la pintura medieval o de la miniatura medieval, etc. Eso es lo que queremos insistir y es lo que quiero decir cuando insisto en lo del énfasis en la capacitación para la resolución de problemas, más que en la acumulación de conocimientos. En tercer lugar, dar prioridad a la adquisición de habilidades y actitudes, más que lo que he dicho antes, a la transmisión de información. Y esto supone que en el concepto de lo que es la clase o la exposición en clase, pues que hay un escalonamiento o que el profesor debe tener en cuenta un paso gradual hacia llegar a lo que a mi modo de ver es la esencia de la enseñanza. Hay un nivel, que es el nivel de transmisión de conocimientos en clase, sobre todo cuando se explican temas muy generales, que das un esquema lo más claro posible, dentro de ese esquema pues los autores o las obras, las características, etc. Eso lo podéis encontrar en cualquier manual. El profesor debe tener la habilidad de resumir varios manuales o varias fuentes de información y ofrecerlo de una manera pues lo más clara y si puede ser amena. Pero hay otro nivel que se abandona mucho en la universidad y que además es específico de la universidad y sobre todo de las facultades de humanidades, que es el del discernimiento o el de utilizar criterios
utilizar criterios o favorecer la creación de criterios propios. Sobre todo en un momento en que estamos viendo y se está acusando desde muchos medios de prensa que la sociedad actual, y la juventud, por supuesto, también, la juventud es una sociedad en la que carece de ese sentido crítico. El expresar un sentido crítico significa oponer un pensamiento al de otra persona o al de otro acontecimiento que tienes enfrente. Y hay un tercer nivel que me parece que es el más específico y el más difícil en la transmisión de estos conocimientos, es el transmitir la experiencia humana y la propia visión de ese profesor. Y ahí está la riqueza de unas enseñanzas de humanidades, tantas como profesores, es decir, la experiencia y la visión que ese profesor tiene no solo de la asignatura, sino de la propia vida, que eso es lo que se debe reflejar. Yo creo que en esta gradual secuencia de transmisión de conocimientos, de enseñanza, de formación de criterios y de transmisión de experiencias es donde tenemos, en estas facultades que a veces son tan denostadas por su aspecto poco práctico, es donde tenemos que aportar un caudal de conocimientos y de vivencias importantísimo. Y esa es misión nuestra, que lo hagamos o que no lo hagamos, es responsabilidad también nuestra y, por supuesto, de los órganos de gobierno o de control de la enseñanza, que también se ejerce con esas, por lo menos, evaluaciones a las que nos tenemos que someter cada año. Un cuarto criterio que insistimos y que hay que tener presente y que, por lo menos, ha informado también estos planes de estudio es la organización, como ya os he dicho antes, basada en la optatividad y en la flexibilidad curricular, más que en una rigidez de secuencia de materias. Me explicaré. Creemos en la optatividad, no solamente para que el alumno se pueda hacer, vosotros podéis haceros un plan de estudios pues, con una mayor flexibilidad, sino porque las nuevas disposiciones, las nuevas orientaciones del Ministerio para los nuevos bachilleratos precisamente insisten en eso. Unos bachilleratos diversificados, un bachillerato en arte, otro más técnico, otro más de humanidades, y hay que recoger también ese carácter flexible y esa mayor optatividad. Se ha dicho un bachillerato a la carta, pues sí. ¿Y por qué la universidad no debe insistir también en esto, que es la continuación lógica de ese espíritu actual del Ministerio? Y luego tiene otro aspecto, el fundamentar esta organización en este criterio de la optatividad, en el sentido de que entiendo que la matrícula no es un trámite administrativo, sino que es un proceso de elección. No es llegar aquí, hacer cola, matricularte, preguntar qué asignaturas cojo, cuáles son más fáciles, qué profesores tal y cual, sino que es un criterio, es un proceso de elección que empieza en ese momento que te matriculas y que empieza y que se terminará el cuarto año, y para lo cual hay que hacer ya una oferta de materias y de asignaturas que sea lo suficientemente atractiva, tutelada por supuesto por ese profesor tutor, que es el aspecto importante que debe tener. Un quinto criterio, que repito lo que he dicho antes, es el de la estructuración de las enseñanzas según las relaciones o la interrelación entre las distintas asignaturas o especialidades, es decir, una relación interdepartamental. Interdepartamental en el sentido de que, al tener aquí unas asignaturas nuevas, como por ejemplo entre las troncales para el segundo ciclo, pues una historia de las ideas estéticas, yo pienso que hay profesores del Departamento de Arte que están preparados o que se pueden preparar, pero en mi opinión o en mi criterio, pienso que es una asignatura que es mucho más enriquecedora si la imparte, por ejemplo, un profesor del área o de la especialidad de filosofía, porque tiene una formación más específica y porque tiene una visión de la estética, pues desde la lógica y otros conocimientos de la historia de la filosofía, que hace que esa enseñanza tenga un carácter mucho más sólido y además de más especializado. Y por último, el criterio de la flexibilidad
que es el resumen de los anteriores, en la elección de estas asignaturas y en la elección también del profesorado. Pero esta flexibilidad, y aprovecho aquí la presencia del señor vicerrector, si reconocemos esta flexibilidad para que los alumnos puedan elegir el mayor número de asignaturas, también tiene que haber una flexibilidad para contratar nuevo profesorado, al margen o en paralelo de los sistemas rígidos y a veces tan manidos o manipulados que se siguen actualmente. Y una concepción del profesor que rompa, por supuesto, los compartimentos tan cerrados y tan clasistas entre catedráticos y titulares, entre permanente y temporal, entre funcionario y contratado. Entonces, yo extiendo también que si esta flexibilidad se va a aconsejar o se va a imponer, esta flexibilidad en la optatividad a los alumnos, también en el sistema de contratación. Y solamente así podremos vencer un defecto de la Universidad Española y sobre todo estas viejas facultades donde no lo sabemos todo, en materia de política interna. Digo que se romperán esta tendencia a la endogamia y sobre todo se dará más posibilidad de participación o de incorporación de otros profesorados que a lo mejor no tienen que ser ni siquiera doctores, o que no se les deba exigir en principio el título de doctor, pero que por ejemplo es un gran crítico de arte, que él puede explicar mejor esa asignatura optativa de la crítica de arte o ofrecer una visión de las últimas tendencias mucho más precisa, con menos carácter de investigación y de historiador del arte que la que imparte un profesor de esta casa. Bien, no quiero alargarme más, tenía aquí algunos otros aspectos en cuanto a la justificación social de esta nueva disciplina. Justificación social en sentido amplio, más que de salidas profesionales concretas, que eso no me incumbe, y creo que sería ofrecer una visión demasiado mecanicista de la universidad, es decir, el que pasa por la universidad debe de garantizar un puesto de trabajo, debe de garantizar el máximo de puertas abiertas y de aproximación a las necesidades que tiene la sociedad. Pero la justificación social está en la misma sociedad contemporánea, hoy día, y el papel del historiador del arte o el papel del estudioso de la historia del arte y de la cultura va a tener cada vez más puestos en una sociedad que camina hacia una sociedad dominada por los grandes medios de comunicación, a una sociedad que en lo colectivo se mueve por los espectáculos de la cultura, de las grandes exposiciones, y luego también, evidentemente, por un dirigismo cultural que los propios estados lo favorecen y lo desarrollan. Yo no sé si leeríais hace pocos días en el suplemento del periódico El País de los sábados, Babelia, recientemente, del 25 de noviembre, había un artículo precioso de un intelectual francés, de Marc Fumaroli, que lo titulaba El Estado Cultural, ensayo sobre una religión moderna. Fustigaba y criticaba a los socialistas franceses por ese dirigismo cultural, pero eso es un hecho que está ahí. Y si él criticaba así al Ministerio de Cultura francesa, también se puede criticar así o ver o entender así el Ministerio de Cultura del gobierno español. Pero los dos son dos ministerios generadores y promotores de la conservación del patrimonio, que es su responsabilidad específica, del patrimonio nacional de las comunidades autónomas, es competencia de las comunidades autónomas, y también el favorecedor de la creatividad actual en todo el mundo amplísimo, desde el teatro, ver el espectáculo estos días, la mayor difusión de la huelga de los actores, de los directores y de los dramaturgos, con una huelga muy más que discutible, pidiendo esa ayuda estatal, esa ayuda a la creatividad o esas subvenciones, pero que indica que tiene un papel y una función polémica el Ministerio de Cultura. Y por eso digo que tiene importancia, porque en esta sociedad del ocio y en esta sociedad del tiempo libre, la creatividad y el disfrute del patrimonio cultural tiene importancia. Pero también en el terreno individual. En el terreno individual, y quiero terminar leyendo unos párrafos tomados de un manual de historia del arte. De historia del arte, donde este historiador británico, recientemente publicado,
Este historiador del arte, Norbert Linton, pues da una visión, no un panorama final, un capítulo de cuál es el papel de la historia del arte, no como salidas profesionales concretas, pero sí como atención y como contemplación de lo que es la persona humana en estos momentos actuales. Son unos párrafos que todos los años los leo el último día de clase, porque es una puerta abierta a la esperanza, como son estos planes de estudio. Están tomados de la obra de Norbert Linton, Historia del arte moderno. El arte moderno es el arte del siglo XX, publicación de 1988, y dice lo siguiente. Es un capítulo al final un poco más amplio, pero he entresacado algunos de estos párrafos. Dice: la humanidad no ha perdido ni la vista ni la capacidad de admiración. Lo que ha perdido el hombre occidental es el tipo de ritmo que permite mirar y la calma que permite centrar la atención. Se cree también que el arte moderno, el arte actual, es tosco y tumultuoso, cuando lo cierto es que buena parte de él tiene que ver con la paz, la calma, la dignidad. El arte moderno ha tendido a evitar los trillados melodramas del arte victoriano. El arte victoriano es el arte burgués, la sociedad inglesa de la segunda mitad del siglo XIX. Y se le puede acusar de prestar poca atención a los verdaderos dramas de la existencia del siglo XX, sobre todo el arte más actual. No penséis en las vanguardias históricas. Pero estos dramas son inmediatamente y rutinariamente dramatizados y melodramatizados por los medios de comunicación y devaluados por la exageración y la repetición. Convertir el arte en un arma política implica el riesgo de mezclarlo en ese griterío, como un enano entre las grandes máquinas de los medios de comunicación de masas. El mundo está cambiando. Esto lo escribía en 1988. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? No hay que ver más que el mapa europeo. El capitalismo y el ideal de la competición viril, están en declive. La ética del trabajo ya no parece válida en una época de desempleo masivo y de computerización, yo añadiría, y de emigraciones. Gracias en parte a la influencia de ideales no europeos, estamos empezando a interesarnos más por el vivir que por el conseguir. Cada día somos más conscientes de nuestra necesidad de vivir con la naturaleza en lugar de explotarla, y del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos con nuestras vidas cronometradas. Por todo tipo de razones, nuestro ritmo se hará más lento, el griterío disminuirá. Con este cambio, la existencia se volverá más placentera. Habrá placer en el trabajo, y el placer será algo que se construye y a lo cual se contribuye, y no algo que se recibe pasivamente. Y termina. Un historiador del arte, no es un filósofo, aunque es un pensamiento filosófico o de humanista contemporáneo. Termina. Intuyo una oportunidad a aprovechar. Este es el mensaje, sobre todo, para vosotros jóvenes, para vosotros alumnos y para generaciones futuras. Necesitamos de todo el arte como necesitamos de toda la naturaleza. En los dos hay un equilibrio. Necesitamos un contacto fácil, cotidiano, con el arte, con un arte cotidiano. Hemos de dejar de hablar del arte como si solo importasen las obras maestras. Hemos de dejar de hablar del arte en términos de guerra, como las vanguardias, frente al arte tradicional. Es posible que los artistas individuales mejoren su obra con la experiencia y con una comprensión más aguda, pero el arte como tal no progresa porque exista una competición. Y en esta sociedad competitiva a veces cabe el peligro de que os metáis. Simplemente estas reflexiones para mostrar que detrás de una especialización de este tipo no son unas asignaturas mecánicas o unas asignaturas altamente especializadas, sino que hay también una concepción de la vida, y en este caso de la vida actual y contemporánea. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Manuel García Guatas. No puedo resistirme a decir que en las pocas charlas que me toca a mí dar de mi especialidad de electrónica,
confluyo al final con el mismo tipo de reflexión, con el tipo de reflexión de que precisamente el cambio de los tiempos nos pone en la tesitura de permitir una sociedad distinta, más tranquila, mucho más humana, pero por la cual hay que apostar conscientemente, porque ella sola, al menos en eso soy pesimista, no evoluciona hacia la tranquilidad y hacia la humanidad de por sí si no hay una decisión de las personas, sino que evoluciona hacia los desequilibrios de gente tremendamente sobrecargada, junto con una gran bolsa de gente que no puede participar en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me alegra que desde dos posiciones tan distintas lleguemos a una reflexión que creo que es muy importante, porque ciertamente la sociedad que se nos abre por delante es una sociedad absolutamente distinta de la que la mentalidad de nuestros padres nos legaron. La sociedad anterior era una sociedad que necesitaba brutalmente del trabajo humano para construirse, y la sociedad nueva, el trabajo humano le está de más. Por lo tanto, hay que construirla con una hipótesis distinta. Bueno, y quitando esta reflexión, sobre todo le agradezco el que haya entrado con seriedad y haya dedicado tiempo a los aspectos metodológicos. La reforma de los planes de estudio que tenemos por delante es una ocasión importante para cambiar la actividad que se va desarrollando en las aulas, en las bibliotecas, en los despachos y en el trabajo personal. Pero para eso hay que apostar por el cambio. Y apostar por el cambio es reflexionar sobre la metodología para no construir un nuevo edificio igual con meros cambios de nombres, a lo cual siempre tiende la inercia en estos y en muchos otros asuntos. Entonces, yo personalmente pienso que en la medida en que al reflexionar sobre las asignaturas se reflexione sobre los métodos y sobre cuáles son los objetivos y, por lo tanto, en qué medida importa menos la información que el propio estilo de trabajo, que la propia capacitación del trabajo, tenemos la posibilidad de modificar la universidad. Una universidad que también a veces cuando en revistas de estudiantes me piden algún artículo, tiendo siempre a escribir el cómo lo que hacemos en nuestras clases es exactamente igual a lo que se hacía en la Edad Media, pero en la Edad Media, como el profesor era el propietario del libro y solo había ese, era razonable leerlo para que se copiase, mientras que ahora el libro está fuera, no es propiedad del profesor, y por lo tanto habría que dar una respuesta claramente distinta a cuál es la labor del profesor. Quisiera comentar en particular el tema de la orientación hacia patrimonio artístico y cultural. Independientemente de que las universidades pueden implantar esas enseñanzas como titulación propia, hoy por hoy no está prevista esa titulación. Por eso, aunque lo hayas dicho, hoy por hoy no está prevista la licenciatura en Patrimonio Artístico y Cultural, y las universidades podrían generar esas enseñanzas, pero no con nombre de licenciatura y no como enseñanzas estatalmente homologadas. Eso hace que, a mi entender, que deba darse la opción curricular dentro de esta titulación de licenciado en Historia del Arte, la opción curricular a quienes quieran orientarse posteriormente a temas ya directamente de patrimonio artístico y cultural, campo en el cual entiendo que la necesidad de buenos profesionales, buenos gestores, por otro lado, es una necesidad amplia y que por otro lado, y que a la vez abre unas posibilidades de empleo muy interesantes. Yo me encuentro que en estos momentos las instituciones e incluso otras entidades se rifan a aquellos que se atreven a entrar con fuerza en lo que es la animación artística y cultural, en lo que es la gestión de manifestaciones artísticas, y eso cada vez irá sin lugar a dudas a más en esta sociedad que, como hemos comentado, está cambiando. Y por otro lado, la propia legislación requiere especialistas en patrimonio o que profesionalmente se dediquen a ello con rigor, y que no signifique coger un poco a los de siempre, cuya especialización muchas veces es una especialización más investigadoramente académica
que propia especialización en patrimonio. Yo creo que esta es una opción curricular a nivel de optatividad, debe desarrollarse dentro de este título porque no hay otra vía dentro de los estudios oficiales y porque es favorecer las posibilidades posteriores de quienes estáis estudiando historia del arte. Me parece tremendamente interesante la participación y el debate que se ha manifestado aquí en torno al nuevo plan de estudios, que hace que el plan vaya caminando con fuerza. Y ahora es cuestión un poco de intervenir todos, tanto ahora si hay ideas, sugerencias o críticas, como a lo largo de estos meses próximos en que estos documentos se hacen públicos y por lo tanto deben ser leídos por todos los interesados y deben ser leídos con ánimo de aportar su visión, su sugerencia o su crítica. ¿Hay algún aspecto que no haya dejado claro o algún tema, por ejemplo, de las asignaturas optativas que hemos propuesto, que no he leído porque es muy amplio, es lo que tenemos todavía menos depurado? Digo que si hay algún aspecto que os interesa conocer, qué tipo de asignaturas optativas se han propuesto, qué sistema o qué criterios se ha seguido para esta propuesta, pues si tenéis interés yo os puedo responder en parte. Vale, ánimo, a ver. ¿Cuándo está previsto el comienzo? Pues bueno, cuando el Ministerio, cuando el Consejo de Rectores lo apruebe, o de Universidades lo apruebe, y cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Está previsto que entraran en funcionamiento ya en el curso 92-93. Yo pienso que si los planes se elaboran a tiempo, pasan por la Comisión de Centro, Junta de Facultad, Consejo Social de la Universidad, luego el Consejo de Universidad y luego ya por el Consejo ya todos esos trámites, que son bastante largos, yo creo que puede estar. Pero para eso los planes tienen que estar ya entregados en estos momentos. Sí, lo más realista es pensar en el 93-94. En octubre del 93. El rectorado, que obviamente ahora está en sus últimos momentos y no tiene por tanto nada que decir, pero el rectorado tenía la previsión de empezar la mayor parte de los planes en octubre del 93. Ello para no obligar a correr en ninguno de estos trámites, en los cuales hay que ser activos, como ya vemos que en este caso está siendo, pero merece la pena hacerlo sin agobios. Pero también por otro aspecto que es fundamental en los nuevos planes, y es la maquinaria administrativa informática. Estos planes requieren una maquinaria muy distinta de la actual. En la actual al estudiante se le coge fundamentalmente y se le encaja en un grupo de docencia y se programan las actividades para ese grupo. El sentido de los nuevos planes, con las limitaciones que tendrán, lógicamente, por recursos económicos, pero el sentido es que el estudiante no se encaja en un grupo, sino que el estudiante elige sobre el menú de la oferta. Y eso significa que la ordenación docente tiene que estar hecha antes del periodo de matriculación y tiene que estar publicada para que se pueda elegir y se conozcan horarios, se conozcan profesores en el momento de la elección. Significa una gestión administrativa muy distinta de la que hoy día se desarrolla y un soporte informático muy potente, que hoy día es viable, pero que hay que construirlo. En esa perspectiva se pensaba iniciar en octubre del 92 las enseñanzas de empresariales y económicas, que están mucho más avanzadas, sus planes de estudio, y que permitirían hacer una prueba, correr en la práctica los nuevos mecanismos, sin que fuera un número muy alto de titulaciones que en caso de que los mecanismos tuvieran problemas, que al principio los tendrán, generarían más problemas, y se pensaba en la fecha de octubre del 93 como momento en que cambiarían casi todos los planes de estudio. Obviamente, si algún centro va mucho más rápido, pero hay que tener en cuenta de que mientras no están publicados en el Boletín Oficial del Estado, no pueden implantarse. No es lo mismo
con lo que hemos hecho en nuevas enseñanzas, que una vez autorizadas a lo mejor han empezado y su plan de estudios ha tardado algo en publicarse. Pero aquí, habiendo plan de estudios vigente, sigue estando vigente porque está publicado, mientras no existe otro nuevo a publicar. Entonces, eso hace que incluso cuando acabe el trámite en la universidad se requiere un plazo de unos 4 o 6 meses para tener homologación del Consejo de Universidades y publicación en el BOE. Claro, entonces con esos plazos, octubre del 92 queda muy cercano. Sí, bueno, luego hay algo que también les puede inquietar y es, creo, pensar que pueden quedarse anticuados en relación con los nuevos planes. Aparte de que siempre hay un plazo de tiempo para terminar con lo que se ha iniciado, también, y es muy lógico, se ha hecho siempre, hay unos plazos para acomodarse a los nuevos planes de estudios, que eso también pueden pensarlo y puede ser interesante para ustedes. Sí, yo le hago una pregunta al señor decano o al señor vicerrector, y es que es transmitir una duda que ha habido entre algunos de vuestros compañeros, sobre todo los de cuarto y quinto, y es la duda de la posibilidad o cómo se realizará o si le habrá una homologación. Una homologación de los que han hecho este plan antiguo con el plan nuevo, es decir, o una convalidación de asignaturas. Esto se contempla, que yo sepa. Sí, no, a esto me refería con mi intervención anterior. Lo que ocurre es que eso hay que concretarlo. No sé si nuestro vicerrector. Sí. O sea, eso hay que concretarlo, pero es natural que se contemple. Sí. El propio plan de estudios tiene que prever, pero son anexos que se pueden concretar después, tiene que prever el paso de quienes, no habiendo acabado, optan por pasar al nuevo plan de estudios. Tiene que prever el sistema de convalidaciones-paso que facilita eso. Hay que tener en cuenta que es muy restrictiva la legislación respecto a la continuidad con un plan de estudios que desaparece. El plan de estudios seguirá estando vigente curso a curso 2 años más, pero a los 2 años más uno no podrá acabar por el plan que empezó, tendrá que pasarse al nuevo. El Ministerio intenta evitar situaciones que se estaban dando de personas que a los 10, 15 años de haber acabado un plan de estudios seguían reclamando su examen por asignaturas que ya nadie tenía ninguna noción de ellas. Entonces se garantizan 4 convocatorias en 2 cursos posteriores, pero nada más. El resto es paso de plan. Otra cuestión diferente que obviamente no está prevista y que en algunos casos interesa es la convalidación global de títulos. Que uno sale con un título de filosofía, sección de historia del arte, y dice, a mí por estética o así me interesa el título de licenciado directamente en historia del arte. Eso no está previsto un mecanismo sencillo, y entiendo que el mecanismo sería un mecanismo de convalidar y completar créditos. Pero vamos, que sí estaría abierto, pero no un mecanismo de global de titulación. Gracias a todos vuestra asistencia, y insistimos en la llamada a la participación. Los documentos que se han aludido pronto serán documentos a informe público, y ese es un momento para que cada uno personalmente, pero también los cursos como colectivos, hagan una lectura crítica y de sugerencias de ese documento, que puede mejorarlo a lo largo del trámite de información y de decisión. Gracias.